puede hablar de pie también, ¿no? Sí. Señora decano, señoras y señores, estudiantes. Esta cátedra se honra con la presencia del profesor Goffredo Yomi de la Universidad Católica de Valparaíso, quien muy gentilmente ha aceptado participar en el ciclo que la universidad está desarrollando en esta época de primavera, en el área de arte, y él, que es un distinguido catedrático, nos va a exponer sobre el tema que ustedes ya han leído en las publicaciones: por qué, cuándo y cómo del arte. Nos va él a situar, a conducir, a darnos a conocer las condiciones requeridas para que se produzca el arte. Ese es el centro, el nudo, el núcleo de su conferencia. ¿Y qué es? Nos va a decir, nos va a explicar qué es el fenómeno artístico, qué es el arte. No quiero extenderme mayormente en esta presentación, salvo para agradecer muy sinceramente la presencia suya acá entre nosotros, y creo que todos estamos deseosos de escucharle, por lo cual lo dejo con la palabra. Uno puede estar deseoso al comienzo y triste al final. Le agradezco mucho. ¿Se puede hablar de pie? Sí, naturalmente. Bueno, a ustedes les tiene que haber llamado la atención lo pretencioso del título. ¿Por qué, cómo y cuándo hay arte? En verdad, si uno lo supiera, sería un genio, ¿no? Sin embargo, se puede hacer una exploración que, más que definiciones, va a permitir entrar en un mundo de sugerencias. Y para todos los que tienen relación con el arte, les compete, les atañe veamos. Vamos a hacer una primera hipótesis. Tenemos aquí 3 cuadros, 3 pinturas. Este cuadro es malo, este cuadro es bueno y este cuadro es arte. Para saber cuál es malo y cuál es bueno y cuál es arte, tomemos como módulo para comparar el cuadro bueno. ¿Cuándo vamos a decir, por ejemplo, que un cuadro es bueno? Por ejemplo, se suele decir cuando está bien pintado, cuando el oficio del pintor se manifiesta. ¿Qué quiere decir eso habitualmente? Por ejemplo, me imagino que ustedes tienen alguna vez algún trato con la pintura, habrán visto por lo menos reproducciones. Por ejemplo, he aquí que el paso de los colores cálidos a los colores fríos en el juego de tonalidades es correcto y rico, variado. Que el juego de los colores complementarios es complejo y justo. Que el dibujo, tomemos un ejemplo,
con las leves insinuaciones de la entrada, con solas esas insinuaciones, arroja volúmenes. Y si se trata de un tema figurativo, por ejemplo, figuras, un retrato, va más allá de la fotografía, es decir, es capaz de capturar cierta realidad psíquica de la figura. Y decimos, este es un buen cuadro. Mal cuadro es el que no tiene eso, o lo tiene defectuosamente. Pero ¿por qué el buen cuadro no es arte? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué ocurre con este otro cuadro? Que decimos es arte y, atención, no decimos que es buen cuadro o mal cuadro. Está fuera de la consideración de que sea buen cuadro o mal cuadro. Pero ese es arte. Y este otro es un buen cuadro y no es arte. La pregunta es, ¿por qué es que este es arte? Vamos a buscar la respuesta y la vamos a dar en dos tonos. Esto sería ¿por qué?, ¿verdad? La primera respuesta a la primera pregunta. La vamos a dar en dos tonos. La primera respuesta va a ser en el tono de los creyentes. Y después el mismo tópico para los no creyentes. ¿Creyentes en qué?, me van a preguntar ustedes. La respuesta es muy simple. A los que creen en los dioses y las musas, y también a los que no creen en los dioses y las musas. Empecemos por los que creen en los dioses y las musas. Esto no es un invento mío, por supuesto. El libro más antiguo de la literatura occidental empieza exactamente con este verso: canta, oh musa, la cólera de Aquiles. Yo siempre me he planteado, frente a ese verso, que casi no se puede seguir leyendo la Ilíada. ¿Por qué? No sabemos qué quiere decir canta, oh musa. ¿Y por qué empieza diciendo canta, oh musa? Y no dice canto, la cólera de Aquiles. Y después todavía más grave. ¿Por qué el gran primer poema que abre el Occidente le pide a la musa que cante una cólera, que será la cólera, no será el mal carácter, ¿no? Para poder entrar en la Ilíada hay que entrar por el primer verso, y el primer verso, la primera línea del primer poema occidental dice canta, oh musa. Así que no es invento mío. El otro gran poema que da origen a Occidente, que es la Teogonía de Hesíodo, está centrado, donde se van a exponer todos los dioses griegos, con el triunfo de Zeus en el Olimpo, está centrado en un punto. Cómo a los pies del Parnaso, un día, a este pastor de ovejas, Ignaro, las musas se le aparecen y lo transforman en un poeta. No podemos creer que Homero mienta, ni tampoco que Hesíodo mienta. Lo que sí hay que admitir es que ellos creían en las musas. Para tranquilidad de ustedes, yo también creo. ¿A quién podemos referirnos para averiguar algo de lo que ellos pensaban que era la relación con la musa? A alguien que trató específicamente el punto, in extenso, que es Platón. Y Platón lo trató en un diálogo pequeño, breve, de su juventud, que se llama Ión. Ión es una era, un intérprete de Homero. Cantaba la Ilíada en las distintas fiestas griegas.
Sócrates le sale al paso y lo interroga para saber precisamente cómo los poetas componían sus poemas. Si era solamente por técnica o si había algo más. Ión, acosado por Sócrates, ya no sabe lo que contesta. Y entonces Ión le pide a Sócrates, que es la filosofía, que le explique a él qué es lo que él hace, porque él no lo entiende. Y Sócrates pronuncia un célebre discurso sobre la inspiración y las musas y los dioses. ¿Qué es la inspiración? ¿Cómo se produce? ¿Para qué se produce? Entonces vamos a echar una mirada rápida a el discurso de Sócrates para enterarnos qué es la inspiración, qué es la musa, qué son los dioses y, en definitiva, qué se trata de mostrar en un poema o en una obra de arte que sea verdaderamente arte, es decir, inspirada. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, Sócrates precisa que el artista no produce la obra porque está en sus cabales, sino que le ocurre lo siguiente: en un momento determinado, las musas, los dioses, dice Sócrates, le arrebatan la razón, le quitan la razón y entra en delirio, al modo, dice Sócrates, que entraban en delirio las coribantes, que eran las que cantaban tras el cortejo de Dionisio. Como entran en delirio los adivinos, los profetas, así entra en delirio el artista. Es decir, tiene la razón arrebatada. Él queda anonadado. Es un poco extraño porque es todo lo contrario de lo que pensamos, ¿no es cierto? Uno, cuando habla, por ejemplo, de Picasso, dice, ¡qué personalidad! Esto es todo lo contrario. Es decir, la personalidad del artista queda aniquilada, queda arrebatado en la embriaguez que le proporciona el Dios. ¿Y en qué momento se produce eso? Sócrates está hablando de la poesía. La poesía griega, la primera poesía griega, no se leía y tampoco se recitaba como lo hacemos hoy. La poesía se manifestaba del siguiente modo. En primer lugar, uno se revestía, tenía trajes, se revestía como hoy se revisten los sacerdotes. Y la poesía se escandeaba, es decir, se decía rítmicamente según los pies con que había sido escrita. Y para ello, y por eso se llaman pies, aquellos que decían las poesías levantaban y bajaban un pie y el otro, tesis y arsis, de ahí viene la palabra tesis. Iban marcando el ritmo que les daba el juego de las sílabas largas y cortas. Hoy esto se puede ver solamente en algunos cantantes de canciones o en los cantantes de ópera, que por ejemplo a la palabra dicha amor no dicen amor, sino dicen amor. Entonces la A es larga y la O es corta. Por lo tanto, la poesía ritmada aparecía cantada, acompañada por percusión y a veces cuerda u otras veces flauta.
De modo que la manifestación de la poesía, les voy a decir que hasta antes de Platón, los llamados presocráticos, los filósofos escribían en verso, y la filosofía se cantaba, no se decía. De modo que antes de razonarse, embriagaba nuestros sentidos. Y Parménides también empieza su escrito invocando y oyendo el dictado de la diosa. Pero eso es al margen. Esta manifestación de la poesía, en el momento mismo en que el poeta, dice Sócrates, ponía el pie en la armonía y la cadencia. Literalmente ponía el pie. Empezaba ahí empezaba a ser arrebatado por la musa. Ahí empezaba la embriaguez del dios. Una fórmula completamente disparatada, pero como para ilustrarles a ustedes, piensen ustedes que a veces ven en películas de cowboy una danza india, corriendo alrededor del fuego y golpeando los talones, ¿no es cierto? En África sucede lo mismo. Esto de golpear los talones desnudos no es ninguna broma, porque incesantemente a un mismo ritmo el golpeo de los talones repercute directamente en el cerebro y va produciendo el éxtasis buscado. Los griegos no hacían eso, pero simplemente para que ustedes se vayan imaginando la situación. ¿Qué quiere decir en la armonía? Nosotros tenemos una definición muy rápida de la armonía, la concordancia de las partes con el todo, pero eso dice poco. Hasta 1856, que es una fecha clave donde empieza el siglo XX, que no empieza en 1900, y todavía no termina, y tampoco va a terminar en el año 2500. Esto es todo el siglo XX. ¿Qué sucede hasta esa fecha? 26 siglos enteros viven de la armonía. ¿Pero qué se entiende por armonía? Armonía es el modo como yo me ligo a la armonía celeste, al mundo, al cosmos armónico, al cosmos entero. Ustedes tienen que haber oído hablar algún día de lo que se llama la música de las esferas. La música de las esferas fue pensada tal cual, en forma real, y no es broma. Keplero, ¿no es cierto?, que es el que le va a dar formulación matemática a la visión de Copérnico, que es invertir el mundo, es decir, que es la Tierra la que gira en torno al Sol y no el Sol en torno a la Tierra, como se ve. Creía en la música de las esferas y calculó matemáticamente lo que calculó porque pensó que efectivamente entre un planeta y otro planeta había una sensibilidad de ondas tales que eran armónicas, tal como era armónica la cuerda dividida en segmentos. Y relacionaba esto con aquello a la luz del primer pitagorismo. De manera que cuando se habla de puso el pie en la armonía, ponía el pie en la armonía cósmica, que él recogía en el juego y las combinaciones de los diferentes pies de la poesía o de la pintura o de la arquitectura o de la escultura. Policleto hizo el primer canon, mirando una estatua. ¿Cómo había que hacer una estatua? En vistas de esta armonía cósmica. Y la cadencia. ¿Por qué la cadencia? Cadencia viene de cadere, ¿no es cierto? El modo como cae. Así como a una niña se le dice que bien te cae el vestido, ¿no es cierto? Ese modo de caer. Pero la cadencia es el alma de la melodía, porque la melodía
solo se produce por la diferencia de altura de las notas, justamente porque hay cadencia. Y también se llama hoy en música cadencia el modo como concluye una melodía o una pieza musical. Cuando se ponía el pie en la armonía y la cadencia, el Dios arrebataba la razón del artista y él cantaba, esculpía, proyectaba o pintaba o danzaba, y en aquel tiempo o filosofaba. Y quienes dicen, ¿de dónde saca Platón esto? De los que los poetas dicen de sí mismos. Hesíodo cuenta cómo fue convertido en poeta, y lo fue convertido de ese modo. Y los poetas dicen que ellos van siempre a un jardín, el jardín de las musas, el jardín de las Pierides, y se nutren ahí de miel y leche. Miel y leche son dos productos naturales elaborados por los animales. Y es la nutrición, los dos son la nutrición, es la infancia y la dulzura, y es las estrellas. La comparación con las abejas está en Píndaro, en una pítica y en una olímpica. Que el poeta es como una abeja que va de flor en flor, tomando de flor en flor el polen necesario para elaborar la miel. Es decir, así trabaja el poeta, así trabaja el artista, y habita y vive en ese jardín. ¿Cuál es la diferencia del jardín con una selva? Que es el mundo ordenado, el mundo cósmico, y la selva es el símbolo del mundo caótico. Por lo tanto, el artista hace la obra de arte por un privilegio divino y no por una técnica, dice Platón. Porque si lo hiciera por una técnica, sabría cuándo es y cuándo no es, cómo se hace, y él no lo sabe, precisamente porque no lo hace él. En el arrebato de la razón, el texto de Platón es todavía más complejo. Él dice en griego, «Allo theos autos esti no legon». En la frase están los dos términos claves, theos, Dios, y legon. Pero el logos nosotros los traducimos por razón, pero en Grecia quería decir otra cosa, mucho más importante que la razón. Es la esencia del pensar. Lo que el Dios toma para sí del artista es la esencia del pensar, que es la esencia del hablar y por lo tanto del manifestar. La posibilidad de manifestación del ser, eso toma el Dios y se expresa. El Dios, no el artista. Y la prueba, dice Platón, que por el más mediocre de los poetas griegos, Tínico de Calcis, se ha escrito el más bello peán que jamás se escribió en lengua griega. Es el más mediocre este. Y este fue el que cantó el más bello peán. Bueno, ¿y para qué querrán los dioses y las musas hacer esto? Platón dice, ¿para qué lo quieren hacer? Para que ustedes que me oyen sepan que no soy yo quien habla, sino el Dios. El objetivo del arte en Grecia es ese, que no soy yo, Fidias, quien esculpe, sino la musa a través mío. ¿Y para qué? Para que ustedes, viendo la estatua, reconozcan
la presencia indubitable de la musa y de la divinidad. Esto naturalmente es para los que creen. Para los que no creen es un jeroglífico. Entre musa y divinidad no se entiende nada. Vamos a traducir esto para los que no creen. ¿Cuál es el estado del hombre? Siempre. Aquello que caracteriza al hombre como ser humano. El animal se mueve en el teatro, en su escena, como describió uno de los grandes biólogos del siglo, Uxküll, ¿no es cierto?, por instinto. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva inscrito en sí el modus operandi con que sobrevive, se reproduce, con que vive. Lo lleva inscrito en sí, aún el más complejo de todos. Y por lo tanto, para el animal no cabe pensar en un concepto como el animal y la naturaleza. Eso es un concepto humano. Para el animal no existe ese distingo así, porque él se encuentra en un escenario coherente, lógico y congruente con sus instintos. Y si no lo encuentra, muere. O desaparece la especie. Pero ¿cuál es el estado del hombre? El hombre no se encuentra en la naturaleza. Se encuentra con lo que se ha llamado caos. ¿Pero qué es caos? Hay un grave error en todo lo que se habla del caos. El caos no es la confusión. Ni aún en el primer versículo del Génesis, en hebreo, no es propiamente la confusión. ¿Qué es el caos? El caos es esto. Tengo frente a mí todas las posibilidades. Por lo tanto, no tengo ninguna. Estoy sumergido en un mar de posibilidades. Yazgo en ellas, en medio de ellas. Pero ¿por qué las llamo posibilidades? Ya al llamarlas posibilidades, están caracterizadas. Es evidente. ¿Por qué? Porque esto que se me viene a mí como posibilidades es porque yo soy la posibilidad de las posibilidades. Ellas vienen a mí como posibilidades en tanto cuanto yo soy la posibilidad. Y por ser eso, vienen ellas a mí como posibilidades. Y a eso le llamo naturaleza. Y en tanto cuanto yo soy posibilidad, escojo y las ordeno. A eso le llamo mundo. Es decir, en términos claros, el caos que conlleva el cosmos u ornamento, literalmente en lo que todas las niñas llaman, y es la única palabra que contiene hoy en nuestra lengua, la palabra cosmos, y que quiere decir exactamente eso, cosmético. Los cosméticos con que ustedes se ornamentan el caos del rostro. Entonces, pero yo soy muy afecto al caos. Esa es la condición humana. Esa es la condición humana. Ser la posibilidad en sí misma. A ese ser la posibilidad en sí misma, que está inmerso en el mar de posibilidades, que se convierten en posibilidades porque yo soy la posibilidad, a eso que va más allá de lo que aparece, se le llama trascendencia. Ir más allá.
y transformar esto en posibilidad. Lo que da la posibilidad de mundo. Esa es la condición humana. La posibilidad en cuanto tal, no las posibilidades, no ya el ordenamiento de las posibilidades, sino la posibilidad en cuanto tal. La trascendencia no hacia lo que trasciende, sino la trascendencia en cuanto tal. Esa es la condición humana. Bien, en términos ya sin musa y sin divinidad, ¿qué es el arte? ¿Por qué hay arte? Porque en este cuadro, que no es ni bueno ni malo, resplandece la posibilidad en cuanto tal, la trascendencia en cuanto tal. Es decir, fíjense que es muy curioso, resplandece la condición humana, es decir, la obligada necesidad, qué paradoja, de la libertad creadora. No puedo eludir esta condición humana. Estoy obligado a ser libremente creador. Parece un absurdo. Pero ese trazo es lo que comparece en lo que vamos a llamar obra de arte. Y que no es ni buen cuadro ni mal cuadro. Es una obra de arte. ¿Cómo se transmite el arte? Habrá que estudiar. No. Un ignorante también lo puede ver. ¿Y cómo se transmite? Platón, en el discurso de Sócrates en el Ión, lo dice. No hay otro modo de transmisión. El Dios arrebata el logos del artista para manifestarse él en la obra de arte, la trascendencia en cuanto tal. Y lo hace de manera tal como lo hace la piedra imantada, el hierro imantado, la piedra heraclea de Heracles, un imán. Entonces este imán tiene la virtud de atraer al metal que se le adecúa. No es un imán que atrae todos los metales, sino este imán atrae el hierro, el oro, el platino, el níquel, y lo atrae. Y a su turno, como hace el imán, imanta lo que atrajo. Y a su turno, al otro, y se forma lo que llama Sócrates la cadena. Hasta el último de los espectadores. Y todos, desde el artista arrebatado al espectador último que está en la cadena, participan del estremecimiento, de la aparición y la manifestación de la divinidad o de la trascendencia en cuanto tal. Por eso esto es real, todos los días pasa. Por eso es que alguien puede detenerse, por ejemplo, frente a dos cuadros cubistas, uno de Picasso y otro de Braque, y uno decir, no, a mí yo me quedo con Braque, y el otro dice, yo me quedo con Picasso. En el fondo no es un problema de gusto, de ningún modo. Él no lo sabe. Es porque él está en el imán que viene de allá y yo estoy en este otro imán. Esto se ve mucho en el teatro, por ejemplo. Se dice, bueno, esta gran actriz, por ejemplo, tomemos a alguien más conocido por ustedes, Laurence Olivier, ¿no es cierto? Es un gran actor. Ah, pero hay que verlo en Shakespeare. Ahí es donde él está de verdad. Y dentro de Shakespeare, fíjate que Hamlet, y este es un término de la jerga teatral, es su caballo de batalla. Es cierto, absolutamente cierto. Stricto sensu, él no debiera hacer nada más que Hamlet. El resto lo hace por tecne, pero no por inspiración. Y por eso es verdad que cuando hace Hamlet es fuera de serie, extraordinario. Nadie lo puede hacer sino él, y nadie como él. Es verdad. Pasa lo mismo con los cantantes, con todos los intérpretes que nos transmiten esto. Y pasa lo mismo con los espectadores. A mí me gusta Hamlet, yo no aguanto Macbeth. Eso es una sarta de asesinatos intolerables. Y el otro dice, no, ninguno de esos. Yo, Romeo y Julieta. Es cierto. Se transmite así. No hay tampoco que buscar
el consenso unánime y total con respecto a la obra de arte que enfrentamos en la comunicación. A Fidias, en la época que se levantó el Partenón, lo procesaron, lo acusaron porque había usado, y decían que había malversado, una cantidad de oro que había usado en la estatua de Atenea. Y lo procesaron también. Y es Fidias. A un artista no le gusta lo que hace el otro artista, gracias a Dios, porque así hay muchos. Pero lo que es importante es saber que en la transmisión también sucede así. Esto, por supuesto, lo dice Platón, no lo digo yo, aunque yo lo creo, pero no importa. Entonces, bueno, está muy bien lo que este señor viene a decirnos de por qué, pero esos son cuentos sacados de los griegos. Entonces, como yo pensé que ustedes iban a pensar esto, dije, voy a ser más pícaro que ustedes. Y entonces dije, vamos a tomar a alguien, por ejemplo, bien lejano de los griegos, alguien de la Edad Media, a ver si piensa de otra manera. ¿No es cierto? Muy bien. Dante se encuentra en el Purgatorio con un grupo de poetas, compañeros de él, y se encuentra con uno que había sido un hombre muy severo en la poesía. Ustedes saben, el soneto se inventó en Sicilia, bajo el emperador Federico. Y ahí se inventó el soneto, que es un verdadero prodigio y un misterio grande, ¿no? Porque hasta hoy se escriben sonetos. Y un buen día, cuando lo tomaron los poetas florentinos, lo depuraron de una manera tal y lo llevaron a un grado de lirismo verdaderamente insospechado, que lo acuñaron para siempre. Entonces, ahora que estamos del otro lado de la muerte y ya no nos podemos ocultar nada, y no interesa ocultar nada, ahora se puede hablar todo, porque cuando estamos aquí en la tierra, yo tengo el secreto y no lo vendo porque con eso gano plata, pero del otro lado no gano nada. Entonces, uno de estos le pregunta a Dante, se encuentra con él, y este que le pregunta es en el canto 24 del Purgatorio, tiene un nombre bastante bonito, se llama Bonagiunta, Orbiciani degli Overardi da Lucca, con semejante nombre. Y le pregunta a Dante, le dice, pero di si yo veo a aquel que afuera trajo las nuevas rimas, comenzando, dueñas que tienen intelecto de amor, que es un primer verso de un poema de Dante. Le pregunta, dime si yo estoy viendo justamente aquel que trajo, que expuso, que manifestó las nuevas rimas, stil nuevo, el nuevo estilo. Y entonces Dante contesta, inmediatamente, sin tapujos, y yo a él, yo soy uno que cuando amor me inspira anoto, y de tal modo que lo que dicta dentro voy significando. Y Bonagiunta entonces se estremece, porque él nunca había escrito así. Él sabía escribir por técnica, y contesta, yo veo bien cómo vuestras plumas, tras el que dicta, se van ceñidas, que en las nuestras, cierto, no sucede. ¿Qué es lo que le dice Dante? ¿Qué entiende Dante por amor? La trascendencia en cuanto tal. Y él dice, anota lo que oye, lo que el otro le dicta dentro. Y Bonagiunta se estremece, porque dice, ahora comprendo. En nosotros, los que escribían de ese modo, por saber, no sucede eso. En cambio, en ustedes sí. Ahora, ellos son los poetas, los que hacen el arte, y estos son los literatos. Bueno, pero estos serán cuentos de la Edad Media. Además, esto es un asunto que pasa entre poetas. Entonces yo me dije, atención, hay que buscar a alguien más.
y dije, vamos a buscar al fundador del arte moderno, de la pintura moderna. Vamos a ver qué dice él a propósito de esto, es decir, a Paul Cézanne, ¿no es cierto? Cézanne dice, a propósito del pintor, toda su voluntad debe callar. Él tiene que acallar en sí mismo las voces de todos los prejuicios. Tiene que olvidar, hacer silencio para hacer un eco perfecto. La naturaleza de afuera y la de aquí dentro deben interpenetrarse para perdurar, para vivir con una vida mitad humana, mitad divina, la vida del arte. Esto dice Cézanne ayer, que es el padre de la pintura moderna. Y agrega que cuando él está pintando, dice, pero si muestro la menor debilidad, sobre todo si pienso mientras estoy pintando, si me entrometo, entonces todo se desploma y se pierde. Cuando pinto no pienso en nada, veo colores que se ordenan como ellos quieren, todo se organiza, árboles, rocas, casas, por medio de manchas de color. Solo siguen existiendo colores, y en ellos la claridad, el ser que piensa, no él. El artista es solo un órgano receptivo. Y agrega, y esto vamos a retomar el principio, mi modelo, dice Cézanne, mi color y yo tenemos que vivir con el mismo ritmo. ¿Qué ritmo? Claro, nosotros lo más que conocemos de ritmo es lo que nos viene un poco de la música, pero hay. Si uno le pregunta a un músico qué ritmo, lo pone en figurita, porque no sabe lo que es ritmo, se le complica la respuesta, sobre todo porque él sabe que no es el compás, pero esta medida de tiempo tampoco es simplemente medir el tiempo. ¿Qué es el ritmo? Miren, el único que contestó lo que es el ritmo es un gran poeta griego muy antiguo, Arquíloco. ¿Y qué dijo Arquíloco? Y no lo contestó a propósito del arte, sino de la vida. En uno de sus fragmentos, cuando canta que el hombre, el ser humano, llora y ríe, vive y muere, está alegre y está triste, le dice a alguien, y cuando tal te suceda, déjate coger por el ritmo. No es mi ritmo, es el ritmo. El ritmo es la vida. Y poder estar al consonar con la vida es realmente vivir, más allá de las tristezas, de las alegrías, de las lágrimas, de las iras, de las pasiones, de las neurosis y de los delirios. Todo eso está comprendido siempre y cuando yo consuene con el ritmo. La catástrofe quiere decir venirse abajo en griego, es cuando yo dejo de consonar con el ritmo. Entonces da lo mismo que esté alegre o triste. Estoy desajustado. Bueno, yo no sé si el porqué, digamos que está más o menos esbozado. Muy bien. ¿Y cómo es esto? Si hay arte, brevemente, porque hay inspiración, y entonces el cuadro es más que bueno, es arte. ¿Cómo hay arte? En buenas cuentas, ¿cómo se manifiesta la inspiración? La respuesta es inmediata. Ahí la vamos a explicar. Por la irrupción, por la modificación, por lo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Lo nuevo, habitualmente nosotros decimos, hagamos algo nuevo. Es difícil, ¿eh? Pero hagamos algo nuevo. Bueno, haz cualquier cosa. Miren, es cuando menos se hace lo nuevo.
porque cualquier cosa se apoya justamente en lo viejo. ¿Cómo se puede hacer lo nuevo? Dante responde, solo se puede hacer lo nuevo en lo interior, en la interioridad de una tradición. Si no, no hay nada nuevo. Solo en la interioridad de una tradición se puede hacer lo nuevo. Dante puede tomar el disperso andar de los dialectos italianos y tomarlos entre sus brazos y construir una lengua, porque está en la tradición latina y sabe lo que busca. Quiere que el italiano alcance una riqueza de matices tales como tiene el latín, para lo cual sabe lo que tiene que hacer y se arroja a la tarea. Cuando Góngora toma la lengua española y le construye una sintaxis impensable, aún al día de hoy, yo los invito a leer simplemente en su casa, en las soledades o en el baño, y se van a dar cuenta que es ilegible. Está escrita hace 5 siglos, 4 siglos. Pero él sabe lo que quiere, porque está dentro de la tradición latina. Y dice en su carta, quiero que el español alcance el rango del latín. Entonces puede hacerlo. Si se pone a hacer cualquier cosa, no pasa nada. Y Cézanne, porque es el padre de la pintura moderna, Cézanne dice, yo también he sido impresionista. El impresionismo es la mezcla óptica de los colores. Es algo que debemos superar. Hoy día, cualquiera puede pintar, cualquiera no, un buen pintor, porque hay que ser muy buen pintor, puede pintar un muy buen cuadro impresionista. Y es un buen cuadro, pero no es arte. Lo puede hacer, no hay nada que se oponga. Y es magnífico que lo haga. Pero está claro que eso no es arte. Es un muy buen cuadro impresionista. En cambio, dice Cézanne, en aquel momento, hay que superar el impresionismo. Pero no se pone a hacer cualquier cosa para superar el impresionismo. ¿Y qué va a hacer él? Para el pintor, lo único verdadero son los colores, dice Cézanne. Un cuadro no representa y no debe representar nada más que colores. Existe una lógica de los colores y el pintor debe obedecerla y no a la lógica del cerebro. No se debe representar la naturaleza, sino realizarla. ¿Por medio de qué? Por medio de equivalentes cromáticos estructuradores. En la naturaleza todo se modela según la esfera, el cono y el cilindro. No es lícito aislar el dibujo del color. Mostradme en la naturaleza algo dibujado. No existe ninguna línea, no existe ningún modelado, solo existen contrastes. A derecha e izquierda, aquí y allá, como estos matices de color, los fijo, los combino y se forman líneas, se convierten en objetos sin que yo me dé cuenta de ello. Llegará el día en que una zanahoria que un pintor haya visto con ojos de pintor podrá provocar una revolución. Picasso, Braque eran jóvenes. Braque era un pintor fauve. Y Picasso, ustedes saben, pintaba la época rosa, la época azul, que después se valorizan mucho. Son buenos cuadros, no son obras de arte. En un momento determinado, Cézanne, que había sido dejado de lado, era muy amigo de Émile Zola. Y entonces Émile Zola escribió un libro de mucho éxito. A propósito, era la historia de un pintor fracasado, y el pintor era Cézanne. Entonces Cézanne se fue, abandonó París y se fue a Provence, donde él vivía.
y se puso a pintar enloquecidamente, buscando esto. Tan enloquecidamente que cuentan la siguiente anécdota, que estaba pintando en el paisaje, en medio del paisaje, y alguien viene corriendo a decirle, mira, tu padre ha muerto. Y entonces Cézanne dice, termino esto y voy enseguida. ¿No es cierto? Completamente ido. Y esto es un hecho real, ahora que voy a contar. Muerto él, el hijo va a ver al alcalde de Aix-en-Provence y le dice, mire, el papá dejó un granero repleto de cosas. Yo no sé qué hacer con ella, se la regalo a la municipalidad. Entonces el alcalde dijo, buena idea. Entonces, bueno, voy a llamar a algunos que entiendan. Llamó al farmacéutico, llamó al barbero, y fueron los tres. Cuando vieron las cosas de Cézanne, le dijeron al hijo, mire, lamento mucho, pero quédese usted con esto porque no sirve para nada. Hoy eso vale aproximadamente entre 300 a 400 millones de dólares. ¿No es cierto? Bueno, Cézanne estaba muerto, pero alguien lo descubrió y se hizo la gran exposición retrospectiva. Van a esta retrospectiva los jóvenes pintores de París en ese momento, entre los que está Braque y está Picasso, y se caen, porque se dan cuenta de lo que había hecho Cézanne. ¿Y qué nace de eso? El cubismo. Al día siguiente nace el cubismo. Le Demoiselle d'Avignon de Picasso tiene la réplica casi directa en Les Bagneuses de Cézanne. Si uno ve los dos cuadros juntos, se da cuenta cuál es el paso. Ya había empezado esto antes, y la batalla pictórica era grande, con Gauguin, por ejemplo. ¿No es cierto? Cuando Gauguin pone un azul en primer plano, que es el mismo azul que está en el fondo, lo que era quebrar las leyes de la perspectiva aérea. Porque ya Gauguin pensaba que el cuadro era una mera superficie y había que tratarlo como superficie, ya no en el sentido de la perspectiva, que fue otro genial invento, sino como plano. Pero esto viene a luz en forma épica, podría decirse así, con Cézanne. ¿Para quién le alcanza? Una pequeña montaña que está ahí, es muy pequeña, para un sudamericano es una pequeña colina, ¿verdad? El Mont Saint-Victoire, o unas cuantas manzanitas y un cuchillo. Con esto, como la zanahoria, hace la revolución en la pintura. Braque dice, por ejemplo, yo tengo el cuidado de ponerme al unísono de la naturaleza mucho más que copiarla. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hablábamos de la armonía? La realidad no se revela más que iluminada por un rayo poético. El pintor no se empeña en reconstituir una anécdota, sino en constituir un hecho pictórico. Y el cuadro está listo cuando se ha borrado la idea. Amo la regla que corrige la emoción, amo la emoción que corrige la regla. Escribir no es describir y pintar no es ilustrar. Es lo imprevisible lo que crea el acontecimiento. Es preciso tener siempre dos ideas, una para destruir la otra. El artista nunca es un incomprendido, es un desconocido, se lo explota sin saber quién es. Y el conformismo comienza por la definición. ¿Cómo se hace entonces el arte? Con aquello que es propio al debate interno de la pintura en la pintura, de la arquitectura en la arquitectura, de la música en la música, de la poesía en la poesía, de la escultura en la escultura. Podríamos alargarnos mucho viendo una por una, pero es muy complicado. No, es muy fácil, pero es muy largo. Entonces, vamos a tomar una. Por ejemplo, una bastante desconocida, sobre todo en América, porque ustedes nunca tienen oportunidad de verla, la escultura. Uno no sabe ver escultura. Sobre todo nosotros los americanos en América no las vemos nunca, ¿no es cierto? Vamos a dar un cuadro rápido, no sé, estoy muy tarde, porque como está el almuerzo en el horizonte. Está bien.
¿Está bien? No, que puedo saltarme la escultura. ¿No? Bueno.